Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos los puntos 36 y 37. Mi nombre es Luis y soy colaborador de Radio Madre de Dios. En el programa anterior, a modo de resumen, comentamos que en nuestro código genético los genes no predeterminan al hombre, sino que solo le condicionan. El hombre es más que los genes. Si mi genética me condiciona pero no me predetermina, el hombre es más que su genética. Es decir, que puedo hacer cosas no predecibles por lo biológico. Comentamos sobre las palabras de Jesús a Nicodemo. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6. Dijimos que la materia puede evolucionar, pero la materia evoluciona siempre en materia. Y esto vimos que es evidente, ya que la carne no puede engendrar lo espiritual. También dijimos que cada persona es creada directamente por Dios, combinando un origen biológico por medio de los padres y un origen divino que es el alma. Dijimos que a esta alma la debemos cuidar, y no solamente el cuerpo, ya que ella es inmortal, y por eso dijimos que el pecado nos afecta tan gravemente, ya que mata la vida espiritual. Comentamos que es por ello tan importante comprender la verdadera maldad y ruina del pecado, aunque se nos presente como algo gratificante y deseado. Cuanto más ignorancia tengamos al respecto, somos presa más fácil para nuestro enemigo. Y como dijimos, es nuestro enemigo con mayúsculas, porque verdaderamente el demonio es el enemigo del género humano. Recordemos el pasaje que así lo confirma. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dijimos también que según varios expertos, nuestra cultura se caracteriza por ser más emotiva que racional. Muchas veces nos dejamos llevar más por lo que sentimos en vez de por aquello que es razonable. Y por último, vimos que hay otras vías para convencerse de la existencia de Dios que son más bien existenciales. Como primer ejemplo dimos la vía del testimonio, dimos el ejemplo de grandes santos como San Juan Pablo II, quien recorrió el mundo evangelizando, o Santa Teresa de Calcuta, y tantos otros, los cuales fueron verdaderos modelos de santidad y de bien, personas que entregaron sus vidas a Dios y a los demás. Vimos que hay infinidad de ejemplos de santos en la Iglesia Católica, incluso de niños santos que dieron su vida antes que apostatar de su fe, los cuales nos darán un gran ejemplo y son modelos a seguir. Como segundo ejemplo, dimos la vía del factor comunitario. Y dijimos que Dios es familia, que no se puede vivir una relación de amor en solitario. Ello explica que Dios sea una Trinidad. También comentamos que Dios, en su infinito amor, a pesar de su naturaleza divina y sin tener necesidad de ello, ha querido tener una madre, nuestra Santísima Virgen María. Luego, al morir en la cruz, Jesús nos da a su propia madre. También dijimos que la religión católica es la única que tiene padre y madre. Como tercer ejemplo, hablamos de la vía de la búsqueda de la paz interior. Para explicar este punto recomendamos el libro La paz interior del autor Jacques Philippe. Dijimos que en nuestro afán por adquirir y conservar lo más posible la paz del corazón, en primer lugar hemos de estar plenamente convencidos de que todo el bien que podamos hacer viene de Dios y solo de Él. Sin mí no podéis hacer nada. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Dios es el Dios de la paz. No habla ni opera más que en medio de la paz, no en la confusión ni en la agitación. Recordemos la experiencia del profeta Elías en el Horeb. Dios no estaba en el huracán, ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego, sino en el ligero y blando susurro. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Como cuarto ejemplo dimos la vía del humanismo cristiano. Dijimos que es importante tomar en cuenta la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido experta en humanidad y dimos los siguientes ejemplos concretos. La Iglesia Católica es la institución que más ha contribuido al progreso moral de la humanidad. Regeneró al individuo libertándolo de la esclavitud, regeneró a la mujer devolviéndole su dignidad,
regeneró la familia exigiendo para ella todos los derechos que le corresponden, etc. También fundó los primeros hospitales, asilos y orfanatos de la historia, al igual que las universidades más célebres. Como quinto y último ejemplo, dimos la vía de la capacidad crítica ante los límites del agnosticismo. Para comentarlo, citamos dos frases que lo ilustran tomadas de San Agustín y Chesterton. Dijo San Agustín: «Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él». Y Chesterton dijo: «Quitad lo sobrenatural, y si quitáis lo sobrenatural, ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural». Finalizado, por tanto, el resumen del programa anterior, recordemos que los razonamientos o las vías para el conocimiento de Dios no son un número concreto. Sin embargo, todos tenemos la capacidad racional para llegar al conocimiento de Dios. Es decir, no hay que ser un gran erudito o un hombre de ciencia para tener un trato íntimo con Dios. Recordemos que Jesús eligió a 12 hombres que no eran eruditos sino sencillos. De hecho, es necesario que el Evangelio sea sencillo para que todos puedan comprenderlo. Por otro lado, una vez que accedemos a él, también es necesario seguir nuestra formación católica, como siempre decimos, y no quedarnos en la superficie. Esto vale mucho en nuestros tiempos, ya que muchas veces debemos enseñar a otros y también defender con argumentos nuestra fe, ya que, como hemos dicho, no se trata de creer de forma irracional, sino todo lo contrario. Recordemos que por las mismas actividades espirituales del hombre, ya sean razonar, amar, tener conciencia de sí mismo, escribir una poesía, conocer un concepto abstracto, etc., son actividades espirituales que demuestran que el hombre tiene un alma espiritual que lo diferencia de los animales, los cuales no pueden realizar dichas actividades. Como hemos dicho, no existe otra opción de que el alma espiritual sea creada e infundida por Dios en el momento de la concepción. Consideremos además que la realidad espiritual del alma no la podemos ver, solo deducimos que existe por nuestras actividades espirituales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque puede ocurrir que nos cueste creer aquello que no vemos. Pero hay infinidad de cosas que existen y que no podemos ver. De hecho, son más las cosas que existen y que no podemos ver, y muchas de ellas las podemos incluso comprobar. Muchas afectan nuestra vida diaria. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. El hecho de que podamos caminar sobre el suelo sin estar flotando sobre él prueba la existencia de la fuerza de gravedad. No necesito verla para creer en ella. Tomando otro caso, no podemos ver el aire, pero si vamos en nuestro auto y sacamos la mano, el aire nos hace fuerza hacia atrás. Niels Bohr, uno de los primeros científicos que descubrió la estructura del átomo, discutiendo con Einstein, también creyente, le dijo: «No es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe Él regir el mundo». Algunos se dejan llevar de un exceso de racionalismo que rechaza todo lo que supera la razón. Pero también hay muchísimas cosas que no vemos ni entendemos. Los agujeros negros en el espacio, por ejemplo, sabemos que existen porque han sido descubiertos por los astrónomos, pero aunque no los entendamos, ellos no dejan de existir. Los misterios ni son exclusivos de la religión, ni son obstáculo para creer. Repetimos, los misterios ni son exclusivos de la religión, pero tampoco son obstáculo para creer. Lo mismo que en las demás ciencias, cuando no entendemos una cosa, nos fiamos de lo que nos dicen los que entienden de esa ciencia. Así, en cosas de religión, debemos fiarnos de lo que Dios nos dice en la revelación, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. Como dijo el padre Loring, tampoco una hormiga entiende el ajedrez, y sin embargo el juego del ajedrez es una realidad. Es por todos estos motivos que exponemos que no sería prudente, por ejemplo, negar la existencia del infierno. Se ha dicho a veces que la Iglesia lo hace para dar miedo, pero esto es absolutamente falso, ya que Jesús lo dice infinidad de veces en el Evangelio. Es parte de la doctrina católica, pero no con el fin de amedrentar, sino todo lo contrario, lo hace con el fin de advertir. Pongamos el siguiente ejemplo. Si voy por la carretera y me encuentro un letrero que dice «carretera cortada, puente hundido», lo lógico es frenar. Tomar esa curva a toda velocidad es suicida.
No deberíamos vivir esta vida sin preocuparnos de la otra. Lo lógico, lo racional, lo inteligente, es vivir aquí pensando en lo que ciertamente ha de venir después de la muerte. Y antes de pasar al punto 36, haremos la siguiente reflexión. Fijémonos que si suprimimos a Dios, suprimimos la dignidad de la persona humana. Como el hombre tiene un alma espiritual, moralmente hablando, no da lo mismo matar, por ejemplo, un animal para comer que matar a un ser humano. El hombre es el único animal que puede ser interpelado por Dios, el único con quien Dios puede entrar en diálogo. Pensemos qué impresionante es que Dios, el Todopoderoso, el que no cabe en el universo, quiere tener una relación personal con nosotros. Bien dice aquella frase bíblica: ¿qué es el hombre para que tú lo recuerdes, o el hijo del hombre para que te ocupes de él? Salmo número 8, versículo 5. Continuando con nuestro estudio, vamos a hablar sobre los 3 puntos siguientes del Catecismo, los cuales se refieren al conocimiento de Dios según la Iglesia. Son los puntos 36 al 38. En este programa veremos los puntos 36 y 37. Comenzando por el punto 36, dice así: la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, Dei Verbum VI. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. La Iglesia Católica afirma, y veremos que así está expuesto en las Sagradas Escrituras, que Dios puede ser conocido con certeza mediante la capacidad natural que nos ha dado, mediante el razonamiento, la voluntad. Tenemos, por tanto, una capacidad natural de conocer a Dios, incluso, también como dice el texto, a partir de las cosas creadas. Veamos ahora la carta a los Romanos en el capítulo 1. Dice así: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Libro de Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 21. La fe no consiste en aquella simple creencia racional en el gran arquitecto del universo, sino en dar crédito a las palabras reveladas por el Dios sumamente veraz. Fue necesario afirmar esto en el Concilio Vaticano I, ya que en esos tiempos había una crisis filosófica en torno al racionalismo por un lado y fideísmo por el otro, que había supuesto que la sana filosofía, aquello que se había entendido como principios básicos de la filosofía realista, habían sido puestos en cuestión. Para poner un ejemplo, hay una famosa frase de Descartes que dice: pienso, luego existo. Seguramente en algún momento la hemos escuchado. Veremos que es importante discernir porque una frase que aparenta ser verdadera puede que no lo sea. Dijo San Juan Pablo II siendo papa: me parece que apuntan más bien hacia otra corriente, la puramente racionalista, que es propio de la filosofía moderna, cuya historia se inicia con Descartes. Es decir, asume el existir con la razón misma. Al decir pienso, luego existo, es una clara postura de que mi pensamiento es anterior a mi propia existencia. Pero esto es absurdo, ya que antes de poder razonar es necesario que yo exista. De lo contrario, no podría ser un razonamiento. Distinto sería, por ejemplo, decir pienso, luego actúo. Con ello, no me estoy dando la existencia a mí mismo y estoy incluso manifestando que con la razón que Dios me ha dado, me ha dotado de una inteligencia que me permite usarla para ejercer mi voluntad. Y ya que estamos tratando este tema, aclaremos la importancia de las cosas que decimos cuando damos testimonio de Dios, cuando queremos enseñar, ya sea en la familia o a amigos, sobre nuestra fe. Es importante que tengamos cuidado del doble sentido que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos transmitir.
según cómo expresamos las cosas. Dimos recién este ejemplo de la frase de Descartes, pienso, luego existo. Supongamos que conversando con un amigo, en cierto momento le puedo decir, como no debemos juzgar, respeto el pensamiento de cada persona. Esto podría dar la idea equivocada de que cada cual puede opinar y establecer su propia verdad respecto a cualquier tema. Repitamos esto. Esto podría dar la idea equivocada de que cada cual puede opinar y establecer su propia verdad respecto a cualquier tema. Sin embargo, si este amigo luego me cuenta de que cada fin de semana le gusta tomar hasta quedar casi inconsciente, o que incluso maneja luego a su casa, debería replantear aquello que dije de que no debo juzgar y respetar el pensamiento de cada persona. En definitiva, Dios nos ha dado la razón para que juzguemos, y separando lo bueno de lo malo, elijamos lo bueno. Hablaremos con más profundidad cuando toque dicho tema, pero para decirlo de forma resumida, es bueno y justo que con nuestro raciocinio juzguemos las cosas por cuanto son buenas o malas. A lo que Jesús se refiere cuando nos pide que no juzguemos a otra persona es que no debemos usurpar el lugar de Dios queriendo, por ejemplo, castigar su obrar o creyéndonos mejores, ya que no conocemos el interior de las personas ni las circunstancias que les llevaron a actuar de ese modo. Pero si sé que alguien va a consumir droga, por ejemplo, ¿será bueno de mi parte no decirle que no lo haga porque se pueda sentir ofendido? Si le digo que no le conviene, ¿no estoy actuando con verdadero amor? Es importante, por tanto, que diferenciemos ambos casos. Si razonamos esto seriamente, estaríamos haciendo lo correcto y un bien a nuestro amigo. Siguiendo esta misma línea respecto a reflexionar el sentido de las frases, debemos ser prudentes para no ser engañados. ¿A qué nos referimos? A que con la misma palabra de Dios sacada de su contexto o considerada solo en una parte, estamos cambiando el sentido de la misma. Pongamos el siguiente ejemplo. Si leemos en las Sagradas Escrituras, el justo vivirá por la fe, libro de los Romanos capítulo 1 versículo 17, hay quienes puedan decirnos que solamente creyendo que Cristo es Dios nos salvaremos y podremos llevar la vida que queramos. Pero si además leemos que las obras son necesarias, dice en otro pasaje, muéstrame tu pretendida fe sin las obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Nos daremos cuenta así que lo anterior estuvo fuera de contexto o se consideró solo en parte. Por lo tanto, si consideramos ambas frases bíblicas, las dos son necesarias, tanto la fe como las obras. Con ello, vemos que es fundamental considerar las Escrituras como un todo y no solamente por partes, ya que así no estaríamos haciendo una religión a nuestra medida. Es así como han surgido y seguirán surgiendo las herejías. Siguiendo con este tema, vamos a citar una famosa frase de Aristóteles. Dice así, Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Con esta frase, Aristóteles expresa que la búsqueda de la verdad filosófica prevalece sobre la lealtad personal, incluso hacia Platón, que era su maestro. Esta máxima subraya la necesidad de anteponer el rigor intelectual y la objetividad a los lazos de amistad. Me atrevo a decir, y nuestra intención es siempre buscando a Dios y por tanto en la verdad, que pasa con mucha frecuencia que confundimos la verdad o el bien en las relaciones familiares. Y ello no se ocurre bajo una falsa percepción de que debemos apoyar aquello que haga un familiar, aunque moralmente esté mal. Esto hay que reconocer que pasa muchas veces sin darnos cuenta, pero es muy importante considerarlo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestra hija está en un relacionamiento desde hace 3 años. Durante un tiempo ocurre que conoce a otro chico y engaña a su novio. Podría sucedernos que pensáramos hacemos bien en apoyar a nuestra hija diciéndole que su novio anterior no la merecía o que no era ideal para ella. Pero consideremos que si tomamos tal actitud habrá 2 consecuencias. La primera, habremos perdido la oportunidad de corregir a nuestra hija, lo que obviamente hay que hacer siempre con amor. Y en segundo lugar, con este hecho estaremos reforzando a nuestra hija en algo equivocado y hacerle pensar que actuó bien, y que si sucede una situación similar podrá hacerlo de nuevo y la vamos a apoyar.
Muchas veces nos sucede que nos cuesta comprender que el amor a Dios debe estar por encima de nuestro cónyuge, hijos, etc. Y vemos que es una absoluta necesidad. Lo dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No solamente porque Dios merece nuestro mayor amor por ser nuestro Creador y Señor, sino porque además, bajo esta falsa caridad, la cual dimos en el ejemplo anterior, estaremos haciendo más daño que bien. Nuestro amor familiar no puede estar por sobre el amor a la verdad, o dicho de otra forma, la verdadera caridad. Repetimos, nuestro amor familiar no puede estar por sobre el amor a la verdad, o dicho de otra forma, la verdadera caridad. Hay una frase que dice que si ponemos a Dios en primer lugar, todo el resto ocupará el lugar que le corresponde. Volviendo al ejemplo de la frase de Descartes, pienso luego existo, si consideramos a Santo Tomás, no es el pensamiento el que decide la existencia, sino que es la existencia la que decide el pensar. Pienso del modo que pienso porque soy. Se había pasado esta frase, por tanto, de una concepción objetiva a una concepción subjetivista. Recordemos que la realidad no es consecuencia de que yo la perciba. Lo verdadero es que, aunque yo no perciba la realidad existe. La realidad no la creo yo. La realidad se me impone. Y esto es muy importante porque si no acepto la realidad, la consecuencia lógica es que estoy errando, es decir, aceptando un error como algo verdadero. Debemos tener cuidado con estas crisis de racionalismo. Ello lleva a una razón errada en sí misma, a una razón cerrada en sí misma, creyendo por tanto que es verdad únicamente aquello que me convence a mí interiormente, como si no hubiese razones objetivas que me vengan de fuera. Y hablando de razones objetivas que pueda haber, pensemos en los milagros, por ejemplo. Dios ha hecho intervenciones objetivas en la historia para sacudir nuestra incredulidad. Y nos referimos con estos milagros a estos sucesos que evidentemente no tienen explicación sino solamente por la intervención de Dios. Es posible pensemos que los milagros son hechos de la época de Jesús, pero creo que si ahondamos en nuestros recuerdos, todos, en mayor o menor medida, hemos sido testigos de milagros de Dios, ya sea en nuestra propia persona o en los demás. Para poner algunos ejemplos, creo que todos conocemos alguna persona, y si hacemos memoria deberíamos también incluirnos, en la cual Dios ha obrado un milagro. Conozco, por ejemplo, a una persona muy devota quien enfermó de cáncer. Todos sus estudios médicos lo confirmaban. Cuando se sometió a la cirugía para extirparlo, los médicos no hicieron intervención alguna y luego de que despertara de la pseudooperación, le dijeron que así como la habían abierto, tuvieron que cerrarle, ya que le comentaron no habían encontrado absolutamente nada. Citemos estos otros milagros, los cuales están claramente documentados. Es famoso el caso de la enferma Marie Bailly-Ferrand, que fue examinada por Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. Él mismo cuenta el caso en su libro Viaje a Lourdes. Acompañaba por curiosidad una peregrinación de enfermos a Lourdes. Él era escéptico. Entre los enfermos, escogió a Marie Bailly por parecerle que era el caso más desesperado. Llegó a decir, si esta enferma se cura, sería un milagro verdadero. Entonces yo creería. La enferma tenía peritonitis tuberculosa en último grado. Él mismo la había desahuciado como un caso perdido. Sin embargo, en Lourdes, ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquel abdomen voluminoso descendió instantáneamente a su volumen normal. Él examinó a la enferma y la encontró curada. Cumplió su palabra, se convirtió al catolicismo y murió católico. En otro caso, Miguel Juan Pellicer, de 23 años, labriego de profesión, regresando del campo se cayó del carro y una rueda le pasó sobre una pierna y se la tuvieron que cortar. Le pusieron una pata de palo y así estuvo 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Todo Zaragoza lo conoció como el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Él le pedía a la Virgen del Pilar que no quería ser mendigo toda su vida, y una mañana amaneció con las 2 piernas. Todo Zaragoza, que le había visto durante 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo,
lo vio ahora con las dos piernas. De esto hay acta notarial firmada por 25 testigos. El original está en el despacho del alcalde de Zaragoza. Sobre este milagro ha escrito un libro titulado El Gran Milagro el conocido autor italiano Vittorio Messori. Otro caso es el de Manuela Cortés Colmillo, la cual el padre Loring dijo tener la posibilidad de conocer personalmente. Vivía en una casa rústica en Cádiz. No tenían luz eléctrica. Se alumbraban con candiles de carburo. Un día le reventó en las manos un candil y le quemó los ojos. Estuvo 6 meses con los ojos como los de un pescado frito, según decía su familia. La trataba el doctor José Pérez Llorca. A los 6 meses, el doctor certificó que la ceguera era irreversible. Al volver a casa, ella, desconsolada, le pide a la Virgen de Fátima: «Madre mía Santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos que yo vea». En ese instante recuperó la vista. En un taxi se fueron a ver al médico. Este, que a las 12 del mediodía había diagnosticado ceguera irreversible y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos completamente sanos, repetía: «Esto no tiene explicación». Dijo el padre Loring que conserva un acta notarial donde firman 32 testigos, hijos, nueras, yernos, vecinos y sobre todo el médico que la trató, el doctor Pérez Llorca, miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española. ¿Y qué decir del milagro del sol en Fátima, ocurrido en la última aparición, de la cual fueron testigos miles de personas, y se tiene una copia del periódico que atestigua el hecho y expone una foto del día que ocurrió el milagro, o también la aparición de la Virgen de Guadalupe, de la cual tenemos hasta el día de hoy expuesta en la Basílica de Guadalupe la tilma donde quedó grabada su imagen. Hemos hablado del racionalismo, pero junto al racionalismo va ligado también el fideísmo. La fe en Dios es perfectamente razonable, como hemos dicho. Hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Como veníamos diciendo, es necesario rechazar estas dos posturas. En primer lugar, el racionalismo, que solo acepta lo que se puede demostrar, pero debemos considerar que los misterios no son demostrables, ya que escapan justamente a nuestras leyes físicas. Y en segundo lugar, hablamos del fideísmo, el cual desprecia la razón y pretende que la fe sea un salto en el vacío sin ningún motivo de credibilidad. El fideísmo, por tanto, es absurdo, pues pretende que creamos en Dios sin tener fundamento racional de la fe. Si la fe no tuviera ninguna motivación de tipo racional, no sería responsable ni humana. Por eso, la teología católica ha defendido siempre la capacidad natural que tiene el hombre para llegar, con la luz de la razón, a conocer la existencia de Dios creador. Así lo define el Concilio Vaticano I. Ante estas crisis de subjetivismo, la Iglesia afirma que Dios nos ha dado unas facultades, una razón y una voluntad capaces de descubrir la existencia de Dios y capaces de adherirnos a ella. Según Santo Tomás, si Dios y nosotros no tuviésemos absolutamente ningún punto de conexión, sería imposible hablar de Dios, sería imposible conocer a Dios y sería imposible creer en Dios. Entonces, el primer error posible es el de decir, entre Dios y la criatura hay una distancia tal que es imposible decir nada de Dios. Luego, el extremo contrario es el extremo del panteísmo. Algo habíamos adelantado sobre el panteísmo en el programa anterior. La palabra panteísmo viene del griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. Es decir, se refiere a todo es Dios. Por lo tanto, diremos sin temor a equivocarnos que los panteístas son quienes creen que todo cuanto existe es Dios, y como vemos es bastante irracional por lo que vamos a ver a continuación. En el panteísmo entonces, y yendo hasta la última consecuencia, un insecto, un ángel, la basura, la paz, una obra de arte, un asesino, un pecado, etc., todo es parte del mismo y único Dios. En brevísimas palabras, de esto se trata el panteísmo. Es muy importante saberlo refutar,
ya que está muy en boga y genera una buena porción de la confusión reinante a través de la nueva era y el orientalismo que ha inundado Occidente. El quid de la cuestión está en el sofisma que señalamos antes. Recordemos que un sofisma es una razón o argumento falso con apariencia de verdad. El panteísmo expone que todo es Dios, puesto que es infinito, y nada puede estar aparte de él. Lo cierto es que es un sofisma muy corriente y muy poco refutado. ¿Dónde está el error de esta afirmación? En la infinitud de Dios. Dos cosas de diferente naturaleza pueden coexistir en su infinidad, y un ejemplo son, por ejemplo, los números y el amor. Los dos son infinitos, pero no son lo mismo ni forman parte uno del otro. Dios además no es infinitamente físico, y por lo tanto nosotros no formamos parte de su materia. Dios es infinito en su naturaleza divina y nosotros tenemos naturaleza humana. También debemos ver la infinitud en sus virtudes. Es infinitamente amoroso, poderoso, justo, perfecto, etc. Por ello, nuestras virtudes participan de la suya, pero no nuestro ser participa del suyo como partículas, por decirlo de alguna manera, de su propio cuerpo, por la gran diferencia evidente entre lo divino y lo humano. La verdadera forma de pensar en esto es ver a Dios como creador. De esta forma, nosotros poseemos materia y espíritu que Él nos ha dado, pero que no forman parte de su ser. Creer eso sería equivalente a pensar que un artista pone su sangre o su carne en la obra que crea. También lo podemos explicar poniendo el ejemplo de una madre. Ella puede dar materia y vida a su hijo e incluso contenerlo dentro de su vientre, pero el nuevo ser es independiente de ella, estando ya sea dentro o fuera, lo que significa que no son uno y el mismo, sino que son dos. Es importante, por tanto, que cuando tenemos que buscar una respuesta, siendo objetivos, no nos guiemos tanto por el cómo me siento, ni por el qué me parece a mí, etc., en vez de preguntarnos más bien por aquello que es objetivo, haciendo prevalecer la razón por sobre el sentimiento. Es por ello que las crisis de subjetivismo afectan nuestra fe. Culminado entonces el punto 36, pasamos al punto 37 que dice así. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Fijémonos que resalta que en las condiciones históricas actuales, aunque tengamos esa capacidad de conocer a Dios, no es tan fácil, tenemos dificultades. Para explicar esto, el Catecismo introduce un párrafo de la encíclica Humani Generis de su Santidad Pío XII, la cual dice a continuación: a pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Ahora dirá los motivos de esta dificultad para conocer a un Dios creador que es personal. Recordemos que no es una energía que gobierna el mundo en su providencia, etc. Sigue diciendo el punto. Las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Es decir, hablar sobre Dios sobrepasa lo sensible. El hombre parte de lo sensible, pero Dios no se puede percibir por los sentidos. Por tanto, luego, utilizando la razón, tiene que abstraer ello, pero hay gente que vive a nivel de los sentidos y ello, como estamos viendo, condiciona el raciocinio. Este punto finaliza concluyendo la existencia de Dios diciendo que ello nos compromete. Por eso dice que exige que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. De no ser así, sería un conocimiento teórico, pero que no me condiciona. Decir Dios existe es no solo reconocer su existencia, sino comprometerme con ello, viviendo y comportándome de acuerdo con la existencia de ese ser superior.
Por lo tanto, creer en Dios te compromete. Ocurre que personas se podrían poner a la defensiva para no creer, para así no sentirse cuestionados, o no sientan una exigencia hacia la conversión. Luego continúa diciendo este punto. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. Imaginemos para explicar esto que estamos en un juicio y declaramos que vimos a una persona disparar a otra, pero luego decimos que no estamos seguros de si mis sentidos me engañaron. Pero el resultado es que por esta subjetividad estamos negando lo que nuestros propios ojos vieron. Ello nos hace recordar cuando Jesús resucitaba muertos, y los fariseos, junto con algunos judíos, se negaban a creer que Él era Dios. Luego termina este punto diciendo que tenemos cierta capacidad de distorsionar las cosas. Dice así, de ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Por lo tanto, nos está diciendo que el hombre se puede autoengañar. Fruto de nuestro pecado personal, tenemos la posibilidad de mentirnos a nosotros mismos. Y saquemos la siguiente conclusión para que nos ayude a poner en práctica estos puntos que vimos. Vamos en nuestra vida en un camino de búsqueda de la verdad que es Dios, con nuestras caídas y levantadas. Lo importante es mantener el corazón abierto. Equivocarnos, nos podemos equivocar muchas veces, pero nos levantaremos y seguiremos. Lo que vale es la intención, el buscar a Dios siempre con un corazón sincero. Para finalizar, dejamos la siguiente frase de San Agustín para reflexionar durante la semana. Dice así: la cruz es la cátedra desde la que Cristo enseña el amor. La cruz es la cátedra desde la que Cristo enseña el amor. Como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del catecismo. Además de escuchar este programa en Radio Madre de Dios, pueden tener acceso a estos videos de estudio del catecismo en el canal de YouTube llamado Editorial María Reina. Les comparto además la siguiente frase de San Luis María Griñón de Montfort. Dice así: a quien Dios quiera hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. A quien Dios quiera ser muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre, y hasta la próxima emisión si Dios quiere.